Quieren oír la palabra que Dios colocó en mi corazón. Quiero que vaya a su Biblia y que la abra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 tiene 11 versículos. Lo vamos a leer todos. Y usted oiga la palabra, léala y atesórela. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recibe la palabra. Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra en mi corazón también sea en tu corazón un propósito. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo riegan la tierra y la hace germinar y producir para dar semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en la vida de tus hijos, de tal manera que al salir de esta casa tengamos en nuestro corazón el firme propósito de caminar conforme a tus principios y preceptos para agradarte siempre. Damos gloria, honra y alabanza. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando uno escucha, o cuando el común de la gente escucha hablar del libro de Apocalipsis, ¿en qué es en lo que primero piensa la gente? Plagas, juicio,
muerte, destrucción, el fin de los tiempos. Pero el capítulo 4 está colocado estratégicamente para mostrar el fin, el propósito de todo lo que nosotros vivimos y experimentamos en la tierra. Habla de la adoración celestial. ¿De qué habla? ¿Sabía usted que usted y yo fuimos hechos para adorar y glorificar a nuestro Dios? Cuando yo entiendo eso, que es el propósito de nuestra vida y es el fin, es decir, hacia allá vamos. Y la idea es que todos lleguemos y un día estemos delante de ese trono. Allí no sé en qué círculo nos corresponda, porque hay un orden establecido en el cielo, pero en algún rinconcito vamos a estar allá adorando y glorificando al Dios de los cielos y de la tierra. De modo que todo el temor que se ha sembrado sobre el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 lo disipa, porque es el capítulo donde muestra a Dios en su esplendor y muestra cómo los seres más poderosos creados, como los ángeles, los serafines y los que vivieron en la tierra y guardaron el testimonio, alaban y glorifican a Dios. De modo que el propósito es que nos preparemos para la adoración celestial. ¿Cuál es el propósito? Que nos preparemos. Entonces usted disfrute la alabanza. No llegue tarde a un culto, llegue temprano, para que no se pierda absolutamente nada. Si media hora de alabanza, que es lo que tenemos, a veces son 25 minutos o menos, y hay quienes se cansan o se quedan callados. Vamos a estar eternamente y para siempre alabando y glorificando a Dios. Tenemos que comenzar desde ahora. Dios colocaba en mi corazón algo y ahora se los doy porque yo sé que Dios nunca deja caer una palabra en tierra. Pero prepare su corazón porque el poder entender este trono, este espacio allí en el cielo, nos permite vivir en la tierra de una manera que agrade a Dios. Amén. Hay un texto paralelo a este texto que está en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1, y quiero tomarlo como complemento para que usted vea que lo que Dios le mostró a Juan, el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, también se lo había mostrado a Isaías muchos años atrás. Isaías 6:1 al 7, ¿qué dice Isaías 6:1? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. ¿Qué era lo que había? Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Siguiente. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Quién voló? Uno de los serafines, de los que tienen 6 alas, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es un texto paralelo donde muestra el cielo, la gloria de Dios en su esplendor, a donde vamos a ir y a estar un día, eternamente y para siempre. Pero fíjese que aquí Isaías, cuando él, que era un hombre apartado para Dios, un profeta, y está allí en la presencia de Dios, él reconoce que hay pecados que tiene y que no era consciente que los tenía.
Y él dice, porque hay una premisa en la Escritura, que el que ve a Dios se muere. Nadie puede estar en la presencia de Dios por causa del pecado, y la gloria, la presencia de Dios mata todo lo que tenga algún pecado. Y eso lo ve uno en pasajes donde, por ejemplo, el arca fue devuelta por los filisteos. Y la gente solamente fue a chismosear el arca, y con solo chismosear el arca, por mirarla, murieron más de 15,000 personas de Israel. Luego un hombre llamado Usa llevaba en el arca en una carreta nueva tirada por bueyes, y en un brinco el arca se fue a salir y Usa la sostuvo y cayó muerto, fulminado. Es decir, que cuando tenemos algún pecado y nos acercamos a la presencia de Dios, quedamos fulminados. Entonces Isaías era consciente de eso, y él dice, ¡ay de mí que soy muerto! Él entiende que su pecado le descalifica de la presencia de Dios, o que va a caer muerto. Pero mire la misericordia de Dios para con Isaías, que es la misma misericordia que Dios tiene para contigo y conmigo. Dice que uno de los serafines, de los ángeles que volaban que tenían 6 alas, dice que toma del altar un carbón encendido. ¿Y qué hace con ese carbón? Lo coloca en los labios, pero lo coge con una tenaza. Dice, y ese fuego del altar purifica a Isaías. Es un fuego purificador. El fuego del Espíritu Santo es un fuego purificador. Isaías entonces puede seguir viviendo para contar el cuento y para escribir el libro que escribió. Nosotros debemos entender que hay un trono en el cielo al que un día nos presentaremos a rendir cuentas. ¿Sabía usted que un día vamos a estar delante de ese mismo trono y vamos a rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho? Hasta de toda palabra ociosa que pronunciemos, dice la Escritura. Esto dirá, bueno, ¿y entonces quién se puede salvar? Y eso mismo dijeron los discípulos a Jesús, y dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El ladrón de la mano derecha, que toda la vida vivió de una manera perdida y estaba pagando justamente, a última hora se arrepintió. Arrepentimiento. Pero yo pregunto, ¿será que tenemos que esperar hasta última hora para arrepentirnos? ¿Por qué no lo hacemos ahora y podemos disfrutar de la alabanza cada vez que hay aquí? En un grupo bíblico, en un devocional, en una alborada, en una vigilia, en su casa, en el baño, en la ducha. Me encanta cantar, silbar. No hay espacio vetado para adorar y glorificar a Dios. No hay espacio vetado. Nadie nos puede prohibir hacerlo. Y cuando yo lo entiendo, que fui creado para adorar a Dios y lo hago, todo el universo se alinea a mi favor. ¿Cuánto lo creen? Entonces hay verdades espirituales que están aquí contenidas en este capítulo 4 de Apocalipsis, que nosotros necesitamos comprender para poder vivir una vida que agrade a Dios, entendiendo que el libro de Apocalipsis tiene también otros elementos. Del capítulo 1 al capítulo 3, el Señor habla a las iglesias, y ahí el mensaje a la iglesia de la Odisea, la de Filadelfia, la de Sardis, etcétera, todas las 7 iglesias, que es como un mensaje a la iglesia universal en la tierra a través de los tiempos, donde Dios advierte al que está tibio, le dice o frío o caliente, porque a los tibios los vomita. Y al que se cree rico le dice, eres pobre, desventurado, miserable. Las riquezas pertenecen a Él. Él las da a quien Él quiere. Pero, ¿usted sabía que el enemigo también puede dar riquezas? Claro, mire que tuvo la osadía de ofrecerle a Jesucristo el esplendor de los reinos de la tierra, si postrado lo adoraba. ¡Qué atrevimiento! Y Jesús no lo contradijo para decirle, mentiroso, como le decimos nosotros, diablo mentiroso, ¿cómo va a dar lo que no tiene? ¿Sabe cómo Él ostenta los reinos de la tierra? Cuando la gente peca, le entrega los bienes y la herencia. Todas las promesas que había sobre el pecador, ahora le son dadas al enemigo, y Él las administra a su antojo.
Pero gloria a Dios porque Él nos ha dado poder y autoridad. Podemos reprenderlo y las riquezas materiales no son para nosotros el atractivo. Lo más valioso para nosotros es poder agradar y glorificar a Dios. Entonces, del capítulo 1 al 3 es el mensaje a las iglesias. El capítulo 4 parte, ahí el libro Apocalipsis muestra la adoración celestial. Pero el capítulo 5 al 19 es algo muy especial. Y es a lo que la gente le tiene temor, donde vienen las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, donde viene el juicio sobre la tierra. Y esto es a lo que la gente tiene temor de leer Apocalipsis. Pero déjeme decirle algo. Si yo tengo al Señor en mi corazón, ¿por qué tengo que tener temor? Entonces, sin embargo, y algo curioso, en esos capítulos del 5 al 19, en ningún momento se nombra la palabra iglesia. O sea que la iglesia de alguna manera es sacada de eso y la iglesia es como protegida por el Señor. Y siempre el juicio es hacia el mundo, hacia las personas que adoran a la bestia o a las que hacen lo malo. De una manera sobrenatural Dios guarda a su pueblo porque Él ha dado promesas y sus promesas son firmes. Dijo Jesús, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Amén. Entonces Juan tiene aquí un encuentro con el Señor. ¿Usted recuerda quién era Juan dentro de los discípulos? Él se autoproclamaba el discípulo amado, porque él es el que escribe el libro de Juan. Y él dice el discípulo amado, por no decir yo. Era el más cercano al corazón de Jesús, el que se le recostaba en el pecho. Y paradójicamente, todos los discípulos murieron martirizados menos Juan. Juan murió de viejito, aunque lo mandaron extraditado a la isla de Patmos para que se muriera. Allí recibió las más grandes revelaciones del cielo. Cuando alguien lo quiera confinar a usted a que se muera, Dios le va a mostrar las más grandes revelaciones del cielo. Y allí donde Juan recibe las revelaciones, escucha la voz del que él se le recostaba en el pecho, pero ahora ¿cómo la escucha? Como de trompeta, como truenos, como un rugir. El Señor le habla a Juan y le dice que oiga y que escriba, porque lo que le está diciendo es para los postreros días. Y los postreros días se están aproximando. El reloj profético de Dios, y no me canso de decirlo, es el pueblo de Israel. Esté atento a cada acontecimiento que se refiere al pueblo de Israel, porque la mayoría de las señales ya están cumplidas, solo quedan algunas poquitas por cumplir. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar atentos, porque su venida, su regreso es como ladrón en la noche. No va a haber un aviso previo, pero hay señales, diga, hay señales. Y el Señor le dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que el Señor le está mostrando lo que va a suceder en la tierra. Por eso el Apocalipsis también se le llama el libro de las revelaciones. Y la voz de trompeta no es otra cosa sino la voz del Señor. La voz de trompeta, ese que fue humilde, que se humilló hasta la muerte, ahora su voz, con solo hablar, estremece la tierra. ¡Qué bendición! La voz del Señor estremece la tierra. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. Fíjese, en un diálogo que el Señor tuvo con la samaritana, Él le dijo que nosotros solo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, y a tales adoradores el Padre busca que le adoren. O sea que Juan estaba en espíritu allí. El Señor lo llevó en el espíritu para mostrarle. A Pablo también el Señor lo llevó en el espíritu y le mostró. Dice Pablo que él fue hasta el tercer cielo y que vio cosas inefables. ¿Sabe qué significa inefable? Que no hay una palabra en ningún lenguaje humano que pueda identificar lo que él vio en el cielo. O sea que hay cosas
que nunca se nos ha imaginado y que están allá. El Señor, cuando les predicaba a sus discípulos, les decía que si ellos no entendían las cosas que Él les hablaba, ¿cómo sería que les dijera las cosas sobrenaturales? O sea que cuando estemos en el cielo, lo primero que vamos a ver es cosas increíblemente nuevas, que nunca ni siquiera se nos había ocurrido. Y Juan y Pablo tuvieron esa revelación. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer de ese trono del cielo? ¿Por qué? Porque el enemigo, que es especialista en confundir, él en algún momento que no hay cielo ni hay infierno, dijo un lacayo de las tinieblas. Y si no hay infierno y no hay cielo, entonces la gente vive de cualquier manera. Mientras que si yo sé que hay un cielo y que hay un trono allá, y delante de ese trono un día voy a estar rindiendo cuentas, entonces cuido de lo que hago ahora, porque de toda cosa que yo haga, hasta de cada palabra, voy a rendir cuentas en ese trono. Y ese trono, el que pase por allí ya es lo definitivo. Dice que unos para salvación y otros desafortunadamente para condenación. Porque Dios es Dios justo. ¿Qué es Dios? Dios justo. Entonces nosotros necesitamos saber y entender que en el cielo hay un trono y que en ese trono está sentado el juez justo del universo. ¿Por qué lo necesitamos saber? Porque resulta que el ateísmo y el humanismo socavan la autoridad de Dios. El ateísmo, ¿qué dice? No hay Dios. Las cosas se crearon espontáneamente y Dios es el invento de los hombres y la religión. ¿Y qué dice el humanismo? El humanismo quita del trono a Dios y coloca al hombre en ese trono. Peligrosísimo, porque el lugar de Dios nadie lo puede ocupar sino Él. Usted mira que hay regímenes dictatoriales en la tierra. Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Quiénes son los dioses de Corea del Norte? Toda la familia Kim, toda la familia Kim. El abuelo, el papá y ahora Kim Jong-un. Y él se autoproclama Dios. Nadie puede osar pasar por una de esas grandes pancartas o imágenes de él sin postrarse. O sea, se autoproclaman Dios y tiene a la gente sometida. ¿Por qué? Porque allá son ateos y el puesto de Dios lo ocupa una persona. Eso mismo ha ocurrido con Marx, con Stalin, con Lenin, con Mao y ahora actualmente con este hombre. U otros que se proclaman como dioses o reyes de su país y exigen reverencia y adoración. Y el humanismo, que es peligrosísimo, porque los humanistas se han metido por áreas de que paz verde, que cuidar la naturaleza, pero en última lo que quieren es quitar a Dios del trono y colocar al hombre en ese lugar. Peligroso. Lo de Dios nadie lo puede suplantar. Entonces allí lo primero que vio Juan fue el trono y en el trono vio a uno sentado. Vio nada más ni nada menos que al león de la tribu de Judá y ahora su voz, el que nunca gritó en una plaza, con solo hablar estremecía todos los quiciales de esa casa. No podemos pensar correctamente de casi nada hasta que entendamos en nuestra mente que hay un trono ocupado en el cielo y que el Dios de la Biblia gobierna desde ese trono. Nabucodonosor, al hombre al que Dios le dio poder y señorío sobre la tierra, mataba al que quería, daba vida al que quería, tuvo que reconocer un día que el Dios de Daniel gobierna sobre la tierra. Por más poder y autoridad que tengan los hombres, es Dios quien se la ha dado. Cuando Pilato interrogaba al Señor, a Jesús, y le dijo: a mí no me hablas, sepa que tengo autoridad para que viva o para que muera. Y el Señor habla y dice: ninguna autoridad te fuera dada si no viniera del cielo. O sea que a los que Dios le da autoridad es Dios quien se la da. Así la usen mal, pero es Dios el que da la autoridad.
¿Qué vio Juan allí en el trono? Dice que el aspecto del que estaba sentado era como de piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe es como diamante. ¿Cuántos han tenido o conocen un diamante? Diamante es como un vidrio. Él es transparente, pero con una particularidad. Es durísimo. Y cuando la luz pasa a través de él, se descompone y se puede recomponer. O sea, la facultad del jaspe o del diamante es la luz blanca y resplandeciente que sale del trono de la gracia. Y cornalina es una piedra preciosa roja que representa la sangre preciosa de Jesucristo que se vertió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Allí estaba toda la representación de lo que el Señor hizo allí en la cruz. Ahora, ¿qué más podemos decir? El arco iris que había sobre ese trono. Este arco iris no tenía 7 colores, como han querido usurpar esos colores aquellas personas. Tenía un solo color. ¿Cuál era el color de este arco iris? Verde esmeralda, el color de la esmeralda. Escúcheme. El arco iris sobre el trono lo que simboliza es que las promesas de Dios son firmes. ¿Te recuerda por qué Dios creó el primer arco iris? Después del diluvio, cuando nunca había llovido en la tierra y por causa del pecado de las personas, Dios puso un hombre llamado Noé a predicar 120 años para que la gente se arrepintiera. ¿Se arrepintieron? No. Dios cumplió su promesa de destrucción y mandó el diluvio. Alguien en estos días me preguntó, ¿pero usted sí cree en eso, pastor? Claro que sí, claro que creo en el diluvio. Es más, allá en el monte Ararat, donde se depositó el arca, todavía está la huella donde quedó el arca. Los aviadores cuando está despejado la ven. ¿Y sabe qué es el monte Ararat? Es de los montes más altos que hay sobre la tierra. Y si el arca se depositó sobre el monte Ararat, significa que toda la tierra se inundó. Si el monte más alto, que son los Himalayas, se inundaron, pues allá la palabra de Dios corrobora. Lo corroboran los pilotos que han pasado y han visto el espacio del arca con las dimensiones. Porque Dios nunca miente. Él prometió que iba a destruir si la gente no se arrepentía y lo hizo. Pero cuando, después de que pasó el arca y Noé ofreció sacrificio en gratitud a Dios, Dios crea el arco iris. Y dice, cada vez que vean ese arco iris, van a recordar que no volveré a destruir la tierra con agua. Un pacto. Entonces, sobre este trono hay un arco iris, pero de un solo color, para recordar que las promesas de Dios son firmes y que cada palabra que sale de su boca se cumple. Él no invalida las promesas, las invalida el hombre. Usted mira en la Escritura y Él prometió al pueblo de Israel y de pronto el pueblo fue destruido, fue conquistado por otro pueblo impío, pero por causa de su pecado. Y el Señor dice, yo cumplo, pero ustedes son los que invalidan. El hombre con su pecado invalida las promesas de Dios, pero Dios es firme para cumplir. Cielos y tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras nunca pasarán, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Entonces este arco iris y las promesas habla de la soberanía de Dios. Ahora, todos un día pasaremos por ese trono, todos, nadie se va a salvar de pasar por ese trono, porque es el trono el juicio del gran trono blanco. Todos pasaremos, unos para condenación y nosotros para salvación. ¿Cuándo se determina? Aquí, mientras vivamos en la tierra, nosotros determinamos cuál va a ser nuestro destino eterno allá cuando lleguemos delante de ese trono. Amén. Entonces, para nosotros ser partícipes de allá, tenemos que comenzar acá. Acá, la adoración tenemos que aprender a disfrutarla acá. Y yo les hablaba de la mujer samaritana que tuvo un encuentro con el Señor. Y ella le planteó al Señor una duda. Ustedes adoran allá en el monte y nosotros adoramos aquí en este monte. Y el Señor le dice, no se preocupe, mujer.
Llegará el día donde ni allá ni aquí, sino que en cualquier lugar, porque no es el lugar, es la disposición con la cual yo adoro. Dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no hay un lugar específico para usted adorar en espíritu y en verdad. Y lo más precioso, en el baño, en el transporte, mientras trabaja. Enfermo, en una clínica, en un hospital, en lo que sea, usted puede adorar. No hay limitación de tiempo ni espacio para hacerlo. Mientras tengamos aliento, vamos a adorar, porque dice, el Padre busca tales adoradores que le adoren. Amén. Entonces la soberanía de Dios, que a Él le plació que nosotros fuéramos alcanzados. Ahora, hablábamos ayer en el ayuno que compartimos y escudriñamos la Escritura. Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quisiera que todos se salvaran, pero no puede obligar a nadie. O sea que hay quienes determinan rechazar el plan de Dios y el plan de salvación, y Dios con mucha lástima y con dolor tiene que soltar, porque Él es Dios. Él da sus leyes para que nosotros las seguimos, y cuando lo entendemos y sabemos que hay un destino final al cual vamos a tener que enfrentarnos, pues decidimos acá en la tierra cuál es nuestro destino final, que es el cielo, donde está allí el Padre en el trono sentado, y está Jesús también. Ahora, ¿qué había también allí alrededor de ese trono? Dice que había 4 seres vivientes. ¿Cuántos seres vivientes? 4 seres vivientes que Isaías llama serafines. Serafín significa ser ardiente, es decir, que al estar expuestos directamente a la presencia de Dios, ellos resplandecen, seres ardientes. ¿Usted recuerda cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo las tablas y recibiendo las instrucciones? Cuando él bajó, su rostro resplandecía y la gente no soportaba ver el rostro de Moisés, y le pidieron que se cubriera el rostro para poder verlo. Los que están en la presencia de Dios resplandecen. Los que estamos en la presencia de Dios resplandecemos. No podemos pasar inadvertidos. Ahora, estos 4 seres vivientes, dice que el uno tenía semejanza de león, el otro tenía semejanza de becerro, el otro tenía semejanza de hombre, y el cuarto tenía semejanza de un águila volando. Algunas de las tribus de Israel tomaron como emblemas este pasaje. Lo tomaron como emblema porque ya estaba en Isaías. A la tribu de Judá, ¿cómo se le llama? La del león. La de tribu de Aser, la del águila. Y así las otras tribus. Ahora, esto lo que representa es la amplitud que Dios tiene para con su creación. Está representada allí en esos 4 seres vivientes. Los más cercanos a Dios, los serafines, arden. Por eso ellos tienen que, con un par de alas, cubrirse la cara para poder soportar la presencia de la luz inmarcesible de Dios. Dice que con otras 2 alas vuelan, y con 2 se cubren los pies. ¿Por qué se cubren los pies? Siendo los seres más cercanos a Dios, los serafines, como muestra de sumisión y humildad delante del que todo lo ha hecho. ¡Qué bendición! Ahora, dice que después de esos 4 seres vivientes que tenían ojos por todos lados, es decir, todo lo ven, todo lo escudriñan, omniscientes no sabemos, pero con una sabiduría extraordinaria, similar a la de Dios, había 24 tronos, y sobre esos 24 tronos más pequeños que había, 24 ancianos, también los 7 candelabros. ¿Qué representaban los 7 candelabros del altar? Dice que los 7 espíritus de Dios. Usted ve el arca, y el arca tiene un candelabro de oro con 7 cañuelas donde hay que colocar aceite para que todo el tiempo estén encendidas.
Allá en el cielo están encendidos automáticamente. Los 7 espíritus de Dios todo el tiempo encendidos allí para la gloria de Dios. Pero los 24 ancianos, ¿qué representan? 12 y 12. 12 del Antiguo Testamento, 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y 12 del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles o 12 ministerios grandiosos de hombres que se han guardado para el Señor. Eso lo que representa es la sabiduría y la gracia de Dios sobre toda la humanidad, tanto de antes y después de Jesucristo. Hay algo curioso. La gente que pecaba en la ley de Moisés tenía que ir a ofrecer un sacrificio en el templo. El sacerdote le pedía a la persona que traía el animalito para sacrificar que lo degollara. Recogían la sangre en una palangana y con un hisopo, una rama, era rociada de sangre la persona para remisión de pecado. Y la palabra es explícita, remisión. Es decir, no era perdonado de una vez, sino que era remitido. ¿A dónde? A la cruz de Cristo. O sea que cuando Jesucristo en la cruz murió, todos los que habían sido sus pecados remitidos, Él los tomó y pagó con su propia sangre y ahora ya quedaba libre de culpa. La cruz de Cristo nos purifica, nos declara justos, nos declara santos si nosotros lo creemos y lo aceptamos. De modo que estos 24 ancianos representan a los sacerdotes, a los patriarcas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque Dios en su omnisciencia y su sabiduría redime de todas las tribus, naciones y lenguas de la tierra, porque Dios es un Dios justo. Y allí cuando estemos delante de Él, veremos glorificar a Dios en todas las lenguas de la tierra, todo tribu, toda nación, todo reino. Y los que lo rechacen, pues no estarán allá. Pero aún dentro de esas naciones que se declaran ateas, China, Rusia, hay iglesias de hermanos nuestros que alaban y glorifican a Dios a costa de su vida. Si usted en Corea del Norte es descubierto que tiene una Biblia, con solo tener una Biblia ya lo ejecutan. En Colombia, gracias a Dios, en nuestros países tenemos la libertad de adorar y glorificar a Dios, y hay leyes que avalan y defienden nuestro derecho a adorar y a glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, todas estas señales impresionantes, los truenos, los relámpagos y todo lo que salía de allí, no es otra cosa sino un recordatorio del poder de Dios. Pero así como Él tiene poder para destruir, también tiene poder para salvar. ¿Sabe qué dijo Pablo del Evangelio? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Siendo ateo, habiendo sido esto, habiendo sido lo otro, hoy alabamos y glorificamos al Dios de los cielos y de la tierra. Eso solo lo pudo lograr el poder de Dios. Las 7 lámparas de fuego, que es el Espíritu de Dios, es el que se mueve en medio de la alabanza. ¿Usted sabía que cuando usted alaba y glorifica a Dios, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza? Dios colocaba algo en mi corazón, que cuando ahora al final, porque vamos a hacer una gran coral de adoración, vamos a adorar y a cantar, y mientras estemos adorando, Dios va a glorificarse sanando los enfermos y haciendo cantidad de cosas que usted no se imagina que Dios va a hacer. Pero escúcheme, no es por lo que vamos a recibir, sino es porque nosotros como seres humanos debemos entender que hay una necesidad en el hombre de adorar y glorificar a Dios. Por eso cuando usted ve los serafines allá y los 24 ancianos, usted no los ve quejándose de artritis. Ay, espere, Señor. Delante de Dios no hay enfermedad, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay llanto. Todos esos quebrantos que hoy nos aquejan, cuando nosotros adoramos, se van. Así como cantamos, espíritu de temor, huye. Espíritu de enfermedad, todo eso se va. Porque no puede estar delante de la presencia de Dios. Y lo maravilloso, cuando nosotros entendemos que al adorar a Dios estamos en su presencia, allí se van.
todo lo que nos es contrario. Pero no es por eso que lo hacemos, sino porque nos nace la adoración. Amén, nos nace. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso invito a los ministros de alabanza, como en el primer culto, que suban rápidamente al altar, preparen sus instrumentos y usted prepare su corazón y su espíritu para adorar. Prepárese y no lo limite solamente a este tiempo en la iglesia. Aproveche cada momento que usted tiene en su casa, en su lugar de trabajo, en su transporte, para alabar y glorificar a Dios. Y usted va a ver lo maravilloso de la presencia de Dios en medio de sus dificultades, en medio de su vida cotidiana, como en medio de un pueblo que puede ser pecador, usted puede permanecer fiel a Dios sin contaminarse. Le invito a estar de pie por un momento. Vamos a adorar como una gran coral. Vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y aquellos querubines que adoran y cantan a Dios, dice que santo, santo, santo. Cuando nos escuchen cantar van a decir, cállense un momento porque hay una iglesia. Amén. Que está adorando al que vive por los siglos. O ellos se van a unir a nuestro canto y nosotros nos uniremos al canto de ellos. Cierre sus ojitos para que no se deje distraer. Ciérrelos. Y déjese guiar por esta preciosa. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad e imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero y Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Majestad y reino, poderoso y poderoso, en potestad de imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso eres tú. Poderoso, en potestad, en imperio, poderoso, poderoso,
majestad y reino poderoso y poderoso, en potestad de imperio poderoso, poderoso y poderoso, poderoso y poderoso y poderoso. Tú eres poderoso, Dios, poderoso, Mientras usted adora, mientras usted levanta sus manos al cielo, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la congregación, porque Él es poderoso para traer sanidad, Él es poderoso para traer liberación, Él es poderoso para traer paz, Él es poderoso para traer prosperidad, Él es poderoso para sanarte, pero lo más importante, Él es poderoso para salvarte. Solo tienes que creerlo, solo tienes que caminar en la dirección que Él te traza, porque por torpe que sea el que transite por este camino, dice Isaías 35, por torpe que sea no se extraviará. Gracias, Señor, porque nosotros, sin ser tan inteligentes, sin ser tan sabios, sin ser tan instruidos, solo hemos creído que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, porque para ti no hay nada imposible, como tampoco hay nada imposible para nosotros los que creemos. Señor, que la adoración se haga una parte de nuestra vida importante, que podamos adorar sin importar el lugar y el tiempo, sin importar si tenemos o no tenemos, si estamos con buena salud o estamos en quebranto, que nuestro espíritu siempre esté dispuesto a adorar y lo podamos hacer para la gloria y honra de tu nombre. Y si alguna corona, algún mérito tenemos, la colocamos delante de ti, porque de ti proviene. Así sea. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y el que vino enfermo sale sano para gloria de tu nombre. Si alguna necesidad, si algún faltante, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llena tu mente y tu corazón. Y el Todopoderoso es glorificado en la vida de sus hijos. Cantémosle una vez más. y poderoso, tú eres poderoso, Padre, Dios es poderoso para salvar. Pregunto, ¿hay alguien que vino hoy a esta
esta casa que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiene una preciosa oportunidad